Dios manda, y no de cualquier manera. Entonces, vamos a ver si... Yo pienso que tal vez sería bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero pienso para no tener que venir otro día adicional al culto, a lo mejor los jueves antes del culto. A lo mejor el jueves una horita antes del culto y así matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos una clase y después ya enganchamos con el culto. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de los bautismos. Me gustaría, si es posible, y coinciden todos los que han hablado conmigo, que se quieren bautizar, a ver si el domingo ya nos podemos juntar todos. Y aunque en esta tarde ya hay unos cuantos aquí, pero no están todos. Entonces, para establecer un día y para comenzar unas clases antes del día del bautismo. A mí me gustaría tal vez a final de mes, final de septiembre, para que así tengan tiempo para prepararse y estudiar lo que haya que estudiar y aprender. Entonces, a ver si el domingo los que se van a bautizar me lo recuerdan y después del culto nos reunimos un momentito, ¿vale? Y ya organizamos el día y la hora para celebrar ese culto de bautismo, que lo haremos generalmente en el Puerto de la Cruz. Siempre lo hacemos allí, hacemos ese día un culto unido. Y bueno, a ver si el domingo ya podemos coincidir todos y poner ya definitivamente una fecha, porque ya parece mentira, se nos va el año. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo. Bueno, ya llevamos años con esta sensación, ¿no? Pero este año para mí ha sido tremendo, ¿no? ¿Saben que hay una ley física que dice que cuanto más grande es un cuerpo o cuanto más edad tiene una persona, más rápido le pasa el tiempo? Y cuanto menos masa o más pequeñito eres, más lento te pasa el tiempo. Por eso a lo mejor a los hermanos y hermanas pequeñitos de la iglesia, el tiempo les pasa muy lento. ¿No? ¿No? Por ejemplo, para una mosca, para una mariposa, un día, 24 horas, 48 horas es una eternidad. Para nosotros un día no es prácticamente nada, ¿no? Y es que a veces la masa tiene que ver con el paso del tiempo. Y claro, como nosotros ya tenemos mucha masa, pues los años se nos pasan así, volando. Ya estamos a finales de agosto. Parece mentira y empezamos el año el otro día. Ya el verano prácticamente está ya que se nos va. Y dentro de poco empezarán otra vez los adornos de la Navidad y en fin, todo ese jaleo de todos los años y de toda la vida, ¿no? Se va la vida volando, se va la vida volando. Yo quisiera en esta tarde, yo no sé si lo voy a conseguir, yo por lo menos lo voy a intentar. Yo esta mañana me he ido a una tienda de aquí, de chinos que hay aquí al lado, y he comprado un montón de bolígrafos y un paquete de folios, porque voy a comenzar hoy un estudio y va a ir en la siguiente línea. A mí no me gustaría que cuando alguien te pregunte algo en lo cual tú crees, la respuesta que le des sea simplemente como religiosamente, ¿no? De memoria. Es decir, ¿ustedes creen, por ejemplo, que Cristo va a venir? ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues usted debería de saber demostrarlo con la Biblia. No, si no, yo creo que el Señor viene. ¿Por qué? Pues lo he oído tantas veces en la iglesia y forma parte de una vida cristiana normal. Sí, pero usted lo puede demostrar con 4, 5, 6 versículos de la Biblia. Ahí está el problema. Usted, por ejemplo, cree en la obra de Cristo, en su muerte, su resurrección. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero usted puede demostrar con la Biblia que Cristo no era un impostor, que Cristo era el verdadero Mesías. ¿Y por qué era el verdadero Mesías? ¿Qué profecías se cumplieron? Lamentablemente tengo que decir, y en esta iglesia seguro que también hay muchos, que por lo que sea, por falta de interés en el estudio, porque simplemente se han convertido en personas que vienen y van, escuchan mensajes, pero dentro de una hora le preguntas de qué prediqué y no tienen ni idea. Y si te pregunto lo que hablé hace 15 días, pues menos todavía. Entonces yo creo que hay algo que yo lo he visto ahora cuando estaba en la península, incluso en los pastores que me invitaban, y era el tomar apuntes. El tomar apuntes. Si ya se me hace cuesta arriba el ver a todos los miembros de la iglesia con una Biblia, que no lo he conseguido ni creo que lo consiga nunca, aunque lo he dicho, menos voy a conseguir el ver a toda la iglesia tomando apuntes. Pero dije en cierta ocasión que
es totalmente imposible poder recordar con el paso del tiempo todo lo que se oye en una iglesia. Es imposible. Dicen que como un 10, un 15% aproximadamente logramos recordar lo que hemos oído. Bueno, si fuera así, gloria a Dios. Pero también he oído y he leído que cuando una persona escribe y toma nota de lo que oye, es capaz de recordar mucho más que simplemente oyendo. Y además la gran ventaja de que en cualquier momento, en tu casa o donde te encuentres, puedes volver a repasar esos apuntes y recordar lo que se dijo, porque el estudio que vamos a comenzar esta tarde tiene que ver con la figura de Cristo. Hablamos mucho de Cristo, pero me da la impresión de que conocemos todavía muy poco de Él. ¿Saben ustedes que hay más de 300 profecías que Él cumplió en su primera venida? Aprenderlas de memoria sería imposible. Bueno, no lo hemos intentado, ¿no? Yo no me sé las 300 profecías de memoria. Te podría enseñar unas cuantas, pero las 300 no. Pero vamos a hacer un recorrido por distintos libros de la Biblia para que en cualquier momento que tengamos la oportunidad de darle testimonio a una persona, podamos demostrarle no solamente con nuestras palabras, no solamente contando nuestra experiencia personal, que está muy bien, pero que es tu experiencia personal, no es la de otra persona, que puedas demostrarle con la palabra, con la Biblia, que Jesús verdaderamente cumplió las profecías que se habían escrito, en algunos casos con siglos de antelación, antes de su nacimiento. Entonces, tengo aquí folios y tengo aquí bolígrafos para que los que quieran tomen nota de los versículos que yo les voy a dar. ¿Hay alguien interesado en tomar apuntes en esta tarde acerca de lo que yo voy a dar? Ok, entonces nuestra hermana Isabel y Yolanda, por favor, cojan este puñado de bolígrafos y de folios que tenemos aquí, y únicamente a los que lo van a hacer se le da un folio, un boli. La próxima semana, si usted se quiere traer su propia libreta, pues mejor que mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, Nieves, ellas van a repartir, toma asiento, ellas van a repartir. Vale, entonces, vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Vamos a demostrar que Jesús era verdaderamente el verdadero Mesías. Mientras están repartiendo los bolígrafos y las hojas, permítame decirles que no solamente antes de su venida vinieron falsos mesías, sino que después de él siguieron viniendo falsos mesías. Y en algunos casos arrastraron a muchas personas, y por supuesto cuando la gente se dio cuenta que era un falso mesías, la desilusión fue terrible. Creo que les dije en cierta ocasión, estoy seguro que se lo dije, que cuando una persona cree en algo, sobre todo en algo de tipo espiritual, de tipo, digamos, bíblico, religioso, cree en algo con todo su corazón y por lo que sea se da cuenta de que le engañaron, le tomaron el pelo. Suele pasar mucho esto con personas que estuvieron en sectas. Cuando salen esas personas desengañadas, desilusionadas, tristes, humilladas de esas sectas o esos grupos religiosos, suelen ocurrir tres cosas. Primero, que no quieran saber nunca nada más de nada que tenga que ver con Dios, con Biblia, con iglesia, etcétera, etcétera. Están tan quemados que no quieren saber nada. Esto le ha pasado mucho a gente que ha estado en los testigos de Jehová, en los mormones, en sectas y en religiones donde creyeron con todo su corazón, invirtieron su vida, su tiempo, su dinero, etcétera, y después se dan cuenta de que fueron engañados y ya no quieren saber nada de nadie. Dicen que también hay personas que a pesar del desengaño, a pesar de la desilusión tan grande que se han llevado, siguen buscando, ¿vale? Siguen buscando, leen la palabra y tienen la bendición de poder encontrar la verdad, de encontrar al Señor Jesucristo a través de su palabra y, bueno, poder pasar página de aquella experiencia dolorosa del pasado. Pero luego hay un pequeño grupo de personas que salen desencantadas, desengañadas de sectas, de grupos religiosos, que terminan quitándose la vida. ¿Qué te parece? Esto es una realidad, estos son estudios que se han hecho
y estas son las 3 conclusiones a las que han llegado. Los que no quieren saber nada, los que siguen buscando a pesar del dolor, de la herida recibida, y los que terminan quitándose la vida porque para ellos fue el peor palo y la peor desilusión de su vida. Nosotros como cristianos tenemos que tener una buena base. Hay muchos creyentes que no tienen base. Tú los oyes hablar, los oyes incluso hasta compartir, los oyes orar y te das cuenta de que no tienen una base bíblica lo suficientemente sólida. Están basados muchas veces su vida en sentimientos, en emociones. Sí, te pueden contar que el Señor lo sanó, que el Señor lo liberó, y está muy bien, no tengo nada en contra de eso. Pero la vida cristiana no es solamente decir, el Señor me cambió la vida, yo era malo, ahora soy bueno, antes me emborrachaba, ahora no me emborracho, antes me drogaba y ahora no, y ya está. Pero de Biblia, ni idea. Y a mí no me gustaría que ninguno de los que han decidido congregarse en esta iglesia fuera de este tipo de creyentes que abundan continuamente, gente que no tienen ni la más remota idea de la palabra de Dios. Y si me empujan un poco, me atrevería incluso a decir que hay miles de cristianos que no han leído nunca la Biblia entera. A lo mejor alguno aquí está diciendo, pues yo entro dentro de ese grupo. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues si usted es cristiano y no lee la Biblia, la palabra de su Dios, pues apañado vamos, ¿vale? Eso es como si le dieran un avión a un piloto y cuando entra a la cabina donde hay, como usted sabe, un montón de relojes y un montón de aparatos, dice, oye, ¿y esto para qué era? ¿Y esto que no lo sé para qué es? O un médico que entra a un quirófano a operar y tiene ahí un montón de instrumental y no sabe utilizarlo. Bueno, pues en la Biblia hay un montón de cosas interesantes, importantes y necesarias para traer estabilidad emocional a nuestra vida, pero si usted no las domina, si usted no las conoce, usted es un religioso, una persona que ha cambiado, que en vez de ir a misa, ahora dice que viene a un culto, en vez de ir a escuchar a un cura, ahora viene a escuchar a un pastor, pero en el fondo no hay ninguna base bíblica, no ha habido ningún cambio sustancial en su vida, sino simplemente ha cambiado de lugar y nada más. Por eso enfatizamos en esta congregación desde el principio que aquí queremos estudiar la Biblia. Queremos que usted conozca todos los libros de memoria de la Biblia, que usted conozca los personajes, los reyes, los profetas, los discípulos, los distintos objetivos o razones o propósitos por los cuales se escribieron los salmos. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué no 2 o 3 cartas y ya está? ¿Por qué tuvo que escribir Pablo y también Pedro y también Santiago y también Juan? ¿Por qué tantas cartas? ¿Por qué 4 evangelios? ¿No basta con 1? ¿No es suficiente con 1? ¿O con 2? ¿O con 3? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué tantos libros para decir prácticamente lo mismo? Bueno, todo eso tiene un propósito. Son como las piezas de un gran puzzle, como las piezas de un gran rompecabezas, y todas juntas le van a dar a usted la información necesaria para que usted pueda vivir una vida cristiana victoriosa. Y no una vida, ahora creo, ahora no creo, ahora estoy aquí, mañana no estoy aquí, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo. Permítame decirles que Mateo es un evangelio muy interesante, porque Mateo es un hombre que es judío. Y él lo que quiere es evangelizar a judíos. Si usted va a evangelizar a un judío, usted tiene que utilizar la Escritura. Y cuando hablo de la Escritura, me refiero a lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Porque ni tenían, ni tienen en la actualidad en Israel los judíos practicantes el Nuevo Testamento. No usan el Nuevo Testamento. Tienen la Biblia, igual que nosotros, lo que es el Antiguo Testamento, pero no tienen el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Mateo, en aquellos tiempos, cuando él escribe un evangelio y quiere evangelizar a los judíos, ¿qué escrituras va a utilizar? ¿Qué textos va a utilizar para demostrar que Jesús no era un impostor, que era el verdadero Mesías? Pues las escrituras que existían en aquel momento, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras? ¿Se acuerdan de ese versículo, sí o no? Escudriñar las escrituras. ¿Qué escrituras, Señor? Mateo, leo el Apocalipsis, leo las cartas de Pablo, no existían. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, se refería al Génesis, al Éxodo, a los Salmos, a los Proverbios, a Eclesiastés, a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, a Job, a todos esos libros, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo
le escribe a Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escrituras se está refiriendo Pablo? ¿A cuáles? ¿A las de él? ¿Se está autopromocionando él? No, a todas las escrituras que ya estaban formando parte del canon y que se decían, estas son las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, dicho sea de paso? ¿Sí? ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? Y luego el Antiguo, 27 el Nuevo y el Antiguo, 39 libros, total 66 libros. ¿Por qué la Biblia Católica tiene 72 libros? ¿Cómo? Sí, pero eso no dice nada. Un católico le dice, ¿por qué la Biblia de ustedes tiene 7 libros menos que la nuestra? Y usted dice, no, porque esos libros que ustedes tienen son libros apócrifos. Y te dice, no me insulte, por favor, no me llame apócrifo. Primeramente, apócrifo, ¿qué es apócrifo? ¿Qué significa apócrifo? Es una palabra que no se usa en ninguna parte. Usted no va a ver en la calle a una persona y dice, y apócrifo, que eres un apócrifo. Es una palabra puramente eclesiástica, pero que la utilizan muchos cristianos y no saben lo que significa. Luego, una tarea que yo les voy a dar a los que vayan a estudiar conmigo homilética es que cada semana usted se tiene que aprender 3 palabras nuevas. ¿Me oyó? 3 palabras nuevas. Por ejemplo, una de ellas, apócrifo. Si usted utiliza la palabra apócrifo y no sabe lo que significa, tenga cuidado. No, es que el canon de la Biblia, el canon, ¿eso qué es? Las cámaras canon. Hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos que muchas personas no se han parado a analizar qué es lo que significan y qué es lo que no significan. Pero bueno, dejando el tema de los 7 esos libros que se añadieron, y no es el tema, se añadieron en el siglo XVI. Fíjese usted, siglo XVI, Concilio de Trento, 7 libros históricos, como si metiéramos la historia de España o la historia de Colombia o la historia de cualquier país en la Biblia, ¿no? Ese fue el motivo, para darle, no credibilidad, porque la credibilidad ya la tenían las palabras, sino para darle más información a los lectores de la Escritura, pero que jamás formaron parte, digamos, de los libros que se escogieron y por qué se escogieron estos y aquellos no se escogieron, para que formaran el Antiguo Testamento. Ahora, Mateo, como decía, es un hombre que era recaudador de impuestos. Es un hombre que sabía de cuentas. Es una persona que se dedicaba a trabajar para el Imperio Romano, era publicano. Jesús lo llama, se le conoce también como Leví. Luego seguramente era de la tribu de Leví, no tiene otra explicación. Y Mateo lo que intenta es demostrar que el Señor Jesucristo, al cual él seguía y por el cual él dejó todo su trabajo y dejó toda su profesión, era el verdadero Mesías. Por eso, si usted abre su Biblia por el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, usted se va a encontrar algo que aparentemente es algo aburrido. Es un árbol genealógico. Yo no sé hasta dónde usted es capaz de llegar en su árbol genealógico hacia atrás. Usted conoció a sus padres, evidentemente. ¿Y a sus 4 abuelos? ¿Sí? ¿A los 4? ¿Y a los 8 bisabuelos? ¿Y a los 16 tatarabuelos? Ahí ya nos perdemos, ¿sí o no? Sin embargo, el árbol genealógico del Señor Jesucristo se podía conocer desde los tiempos de Adán y Eva hasta el nacimiento en Belén de Judea. Nosotros no practicamos, pero en Israel hay una verdadera obsesión por conocer los antepasados. De hecho, miles, y no exagero, miles de judíos en Israel pueden hablarle de todo su árbol genealógico desde los primeros tiempos de la humanidad prácticamente hasta su presente. ¿Por qué? Porque lo llevan a rajatabla, porque saben perfectamente quién fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Mesías, en el caso del Señor Jesucristo, era fundamental que pudiera demostrar sus antepasados. ¿Por qué? Porque el patriarca Abraham, cuando tiene un hijo, que es el que más conocido es Isaac, y Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos que son los famosos gemelos, ¿no? Esaú y Jacob. Y tiramos por la línea de Jacob, al que después se le conoce con el nombre de Israel. Israel se casa, tiene varias esposas.
y tiene 12 varones y una hembra, la escritura, las profecías decían que el Mesías tenía que ser sí o sí descendiente de uno de sus hijos, y concretamente de la tribu o de la familia de Judá. El Mesías no podía ser de la tribu sacerdotal de los Cohen o de los levitas, automáticamente quedaba descartado. Si alguien se presentaba en escena y decía yo soy el Mesías, porque los judíos dicen que en cada generación nace un Mesías, lo decían y lo siguen diciendo y creyendo hasta el día de hoy. Si alguien se presentaba y decía que era el Mesías, lo primero que le iban a hacer era un interrogatorio de quiénes eran sus antepasados. En el momento en el que descubrieran que no era procedente de la familia de Judá y por consiguiente del rey David, quedaba automáticamente descartado. Cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén y los judíos entran en lo que se conoce como la diáspora y comienzan a ir por todas partes del mundo, y muchos van a lo que es hoy en día Irak o Babilonia, y allí se establecen y escriben el famoso Talmud Babli, y después otros escriben el Talmud de Jerusalén. Ellos siempre trataban de buscar al Nazí. El Nazí era el Mesías, no el nazi, sino al Nazí. Es una palabra que era el futuro Mesías. Y el futuro Mesías, o el verdadero Mesías, tenía que ser sí o sí de la tribu de Judá. Por eso él empieza su capítulo, el libro, diciendo el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Y encontramos dos genealogías en la Biblia: Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. ¿Puede decirlo conmigo? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3. Una es la línea genealógica paterna y otra es la línea genealógica materna. Tanto María como José estaban entroncados con la tribu de Judá, y por consiguiente Jesús ya cumplía un requisito. Eran muchos, pero ya por lo menos, bueno, ¿de qué tribu es este hombre? De la tribu de Judá. Bueno, empezamos bien, pero vamos a seguir adelante. Ahora, yo voy a leer en el Nuevo Testamento. Tú tienes los versículos, ¿verdad? ¿Tú tienes los versículos del Antiguo Testamento? Ok. Yo voy a leer en el Evangelio según San Mateo la palabra profética, y vamos a ver de dónde viene esa palabra. Mateo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Vamos a leerlo juntos ese versículo, por favor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Este versículo tiene mucha información. Es un versículo que se escribió, es una palabra profética que se escribió pensando en el Mesías. Primero, he aquí una virgen concebirá. Ahora tengo que decirles, y quiero decirles esto para que si alguien por ahí les dice, no, esto está mal traducido, no se enfade con él, dele la razón, porque efectivamente está mal traducido. La palabra virgen no es la que aparece en la profecía que vamos a leer ahora en el libro de Isaías. La palabra que aparece en hebreo es la palabra alma. Hay dos palabras en hebreo que usted se las puede aprender perfectamente, una es alma y otra es betulá. Betulá es virgen, una mujer virgen. Y alma es una chica joven, que puede ser virgen o no. Hay chicas jóvenes que son vírgenes, pero no necesariamente toda chica joven es virgen. Incluso hay chicas jóvenes no casadas que tampoco son vírgenes. Luego, que el que sea joven y no esté casada no es garantía de que sea una joven virgen. ¿Quién tradujo la palabra virgen al castellano? Un señor que era un cura llamado Casidoro de Reina. Casidoro de Reina, cuando llegó al texto de Isaías, que lo vamos a leer ahora, él leyó la palabra alma. Tenía que haber traducido la palabra alma por doncella o joven. He aquí una joven, he aquí una doncella, una chica, concebirá y dará a luz un hijo, pero él no puso la palabra doncella ni la palabra jovencita, sino que ya directamente él incorporó la palabra virgen. Y eso está mal, y tengo que decirlo, porque hay un libro que lo escribieron en Israel, donde los judíos, analizando una serie de palabras proféticas,
intentan desmontar la creencia de que Jesucristo era el verdadero Mesías, y uno de los primeros versículos que te frotan así, te lo ponen en la cara, es que vuestra Biblia está mal traducida, porque la palabra alma ustedes la han traducido por virgen y no dice virgen, dice joven. Claro, algunos pueden decir, pero bueno, María era virgen. Sí, claro, María era virgen, pero no fue correcto la traducción literal de la palabra alma por virgen, sino que tenía que haberse traducido por la palabra doncella o joven. Digo esto porque si algún día alguien les dice este dato y tú no lo has oído nunca, te quedas como diciendo, uy, ¿tendrá razón o no tendrá razón? No, tiene la razón. Ahora, la Biblia dice que una joven iba a dar a luz un hijo. Luego el Mesías no vendría en forma femenina. El Mesías no podía ser una mujer, tenía que ser un hijo, un varón. Y su nombre sería Emmanuel. Ahora, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Y el nombre Emmanuel, que realmente es Immanuel, significa Dios con nosotros, ¿vale? Ese es uno de los adjetivos, uno de los nombres que se decía que recibiría el Mesías. Ahora, esta palabra que hemos leído, ¿quién la escribió? ¿Quién profetizó esto? Vamos a Isaías 7:14 y ahí lo tenemos, literalmente. Con la explicación que les acabo de dar, lógicamente también este versículo, la palabra virgen no es correcta, ¿vale? Ya de paso Isaías también pusieron virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo Isaías cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Entonces usted en sus apuntes tiene que poner Isaías 7:14 y al lado tiene que poner Mateo 1:23, para que se dé cuenta de que la palabra que se profetizó en el Antiguo Testamento por la pluma, por la boca de Isaías, se cumple en la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, versículo 23. Primera profecía cumplida acerca del nacimiento de Cristo, aparte de que ya les he dicho que en el capítulo 1 se demuestra que él era descendiente de la tribu de Judá. Segunda profecía muy interesante que nos menciona Mateo, capítulo 2, versículo 6, y dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, capítulo 1 de Mateo nos dice que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Capítulo 2 nos dice que se iba a llamar Emmanuel y que iba a dar a luz una joven, lo iba a dar a luz una mujer. Tercera profecía, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué la Biblia dice que tenía que nacer en Belén? ¿Por qué no podía nacer en Capernaum o en Jerusalén o en Samaria? Bueno, todos estos datos lo que están haciendo es ir acotando, impedir que en cualquier parte, cualquier persona se pudiera levantar y autoproclamarse Mesías. ¿Usted dónde ha nacido? No, yo nací en Capernaum, pero soy el Mesías. Falso, rotundamente falso. ¿Pero por qué? Si soy descendiente de la tribu de Judá, si mis padres me pusieron Emmanuel. Vale, tienes dos, pero te falta la tercera. ¿Dónde naciste? ¿En Belén? No, luego no puede ser el Mesías. ¿Te das cuenta? Es por descarte. Este no puede ser, este tampoco, este a lo mejor sí, este a lo mejor no. ¿Por qué? Porque la palabra te iba indicando, te iba dando la información para que no creyeras en cualquier pseudo Mesías. ¿Quién profetizó que el Mesías verdadero tenía que nacer en Belén, que pertenecía a la tribu de Judá? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Así que ponga Mateo 2:6 y al lado Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén de Judea. ¿Qué significa Belén?
Son dos palabras compuestas, Bet Lehem, la casa del pan, efectivamente, en la casa del pan. Entre comillas, digo casualmente, el mismo lugar donde nació el rey David. El mismo lugar donde nació el rey David, nacería el Mesías. Y allí nació. Dice la Biblia que aquellos que vinieron de Oriente, aquellos magos que vinieron de Oriente, llegaron hasta Belén. Y cuando llegaron a Belén, llegaron a un lugar que se llama el Herodión. El Herodión era una montaña que Herodes la mandó a cortar a la mitad, y encima de la montaña, que aún se puede ver y visitar, construyó uno de sus palacios. Y cuando esta gente viene del Oriente, llegan al palacio del rey Herodes, que es lo primero que se encuentran, la gran construcción del rey Herodes, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Claro, ahora tú imagínate llegar, por ejemplo, a Madrid, hablarte con Felipe, el rey de España, y decirle: vengo desde Tenerife, he cogido el avión esta mañana de Ryanair, menos mal que no había niebla en los rodeos, pude llegar y vengo para hacer una pregunta. Dígame, me gustaría conocer al rey de España, ¿me puede usted decir dónde vive y dónde está? La respuesta de Felipe sería: ¿cómo que quién es el rey de España? ¿El rey de España soy yo? Estás hablando con él. Aquí en Madrid vive el rey de España, en el Palacio de la Zarzuela. Ahora tú imagínate cuando esta gente viene y le dice al rey Herodes, que fue el rey que pusieron los romanos, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Claro, por eso él se indignó, porque él dijo: ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Y por eso él manda a matar a los niños, porque él no soporta que haya otra persona por ahí que lo llamen rey y que capaz que le quite el puesto. ¿Te das cuenta? Así que tenía que nacer en Belén de Judea. Y nació en Belén de Judea. Pero no era fácil que naciera en Belén de Judea, porque su madre no vivía en Belén de Judea. Su madre vivía en el otro extremo del país. ¿Y para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz al otro extremo del país? ¿A qué? Porque los romanos en aquel tiempo mandaron que todas las personas tenían que volver a su lugar de origen para ser empadronados. Y como ellos eran de Belén de Judea, aunque vivían a mucha distancia de allí, obligatoriamente tuvieron que ir a Belén de Judea. ¿Te das cuenta cómo a veces el Señor utiliza las circunstancias y los paganos para que la palabra profética se cumple? ¿Para qué va a ir una mujer a punto de dar a luz a Belén? A punto de poder perder el niño en el camino. Bueno, pues porque tienes que ir a Belén de Judea, porque así lo manda la autoridad. Y ellos podían haber dicho: nosotros no vamos. Pero los cristianos también tenemos que obedecer a las autoridades, siempre y cuando no nos digan que no obedezcamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice la Biblia que cuando los magos de Oriente le informan que van a ir a adorar al rey de los judíos, la palabra de Dios dice que sus padres tienen que huir. Es la primera y última vez que Jesús sale de Israel para irse a un país extranjero. Se va a Egipto. Pero no era casualidad que se fueran a Egipto. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién mandó a José a Egipto? El Señor. ¿Quién le dijo a José que volviera a Israel? El Señor. ¿Te das cuenta cómo nosotros los cristianos no podemos movernos de un sitio a otro por nuestras conveniencias, por nuestros gustos, sino porque Dios nos dice: para allá, estate quieto ahí hasta que yo te diga, ahora para acá? ¿Te das cuenta? Esto es una de las cosas que a mí más me asombra de muchos que se llaman cristianos. Cambian para acá, van para allá, ahora están aquí, ahora están allá. Digo, pero una pregunta, ¿tu pastor quién es? ¿Quién es el que dirige tu vida? ¿Quién es el que te mueve? ¿O te mueves por los intereses económicos? ¿Te mueves por tus conveniencias? ¿Por tus inclinaciones personales? ¿Nos tiene que mover el Señor, sí o no? ¿Quién movía a Israel en el desierto? La nube. Cuando se movía la nube era la indicación de que el Señor estaba diciendo: ya no es tiempo de acampar, ahora es tiempo de avanzar. O cuando se paraba la nube era el momento de parar en un sitio, un tiempo. Bueno, pues José no se va a Egipto porque, me voy a Egipto, sino porque el Señor le dice: tienes que ir a Egipto. Bueno, pero es que José era carpintero.
Era un hombre que trabajaba la piedra. Quiero decirles esto, que el carpintero en los tiempos de Jesús no era el que trabajaba única y exclusivamente la madera, sino era el cantero, al que conocemos hoy en día con el nombre del cantero. A ese se le llamaba carpintero en los tiempos de la Biblia. Bueno, él tiene que cerrar su negocio, pequeño, grande, pero ¿y de qué va a vivir en el extranjero? No conoce a nadie. ¿Pero de qué le trajeron los magos de Oriente, hermanos? Oro, incienso, mirra, para que te vayas tranquilo y puedas estar 2 años tranquilamente en el extranjero hasta que yo te diga que regrese. ¿Se da cuenta cómo el Señor nunca llega tarde ni se equivoca? Él siempre va adelante, hermano, siempre. Si quieres que vaya a Egipto me tendrás que pagar el billete porque yo no tengo cómo ir. Pues el Señor le pagó el billete y la estancia. Entonces dice, él despertando tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién profetizó eso? El profeta Oseas, capítulo 11, verso 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Israel también en el Antiguo Testamento se conoce como el hijo, pero sabemos que era una profecía de doble cumplimiento. De Egipto sacó el Señor a Israel para llevarlo a la tierra prometida y de Egipto llamó el Señor siglos más tarde a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que su Padre volviera otra vez a la tierra prometida. Es decir, Mateo lo que está haciendo es tratar de demostrarle a los judíos con la Biblia, con versículos de la Biblia, mira, no nació en Belén de casualidad, nació porque tenía que nacer allí, no era de la tribu de Judá porque tenía que nacer de la tribu de Judá, no se fue a Egipto porque el padre le dio un ramalazo y se fue allí, sino que Mateo lo que está intentando es demostrar que la palabra del Señor se cumplió perfectamente, literalmente al pie de la letra, en la vida del Señor Jesucristo, para que ellos tengan la tranquilidad y la seguridad de que no están creyendo a un mentiroso, a un impostor, a un manipulador, sino que están creyendo en una persona real que ha cumplido las Escrituras y que muchas no las podía cumplir porque era tan pequeño que aunque hubiera querido cumplirlas, no las podía porque no podía hacerlo porque era demasiado pequeño. Pero el Señor siempre tiene el control. Cuando huye a Egipto, Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Esto nos da una información muy interesante. Cuando los pastores van y ven al niño recién nacido, dice que lo ven en pañales. Pero cuando vienen los magos de Oriente, no dice la Biblia que ven al niño envuelto en pañales. Lea la Biblia para que vea. Son los pastores los que vieron al Señor Jesucristo recién nacido. Cuando son avisados por el ángel, ¿se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando los magos de Oriente vienen, ellos dicen que llegan a una casa y el niño ya tenía aproximadamente 2 años. Fíjate lo que duraban los viajes, ¿eh? Claro, en las Navidades tenemos la costumbre, ¿no?, de ver a los pastorcitos, de ver a la vaquita, de ver a la oveja, de ver a los pastores, todos juntos, pero realmente no era así. Los pastores sí lo vieron recién nacido, los magos lo vieron de 2 años de edad aproximadamente, y por eso Herodes dice, a partir de los 2 años de edad me matan a todos los niños porque no quiero que nadie en este lugar sea el futuro rey de Israel. Y esa palabra profética de que matarían a muchísimos niños también estaba escrita. Voy a leerla. Mateo 2, versículo 18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Una palabra triste, profética, donde niños morirían. Y en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, el profeta Jeremías ya lo decía. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esos niños que murieron, los primeros mártires, podríamos decir por la causa del Señor Jesucristo, también estaba profetizado que esa tragedia también ocurriría. Luego la Biblia no solamente profetiza a veces cosas bonitas y buenas, sino que también a veces la Biblia profetiza cosas tristes y difíciles y amargas, y también tenemos que estar preparados para lo que llamamos bueno y también para lo que no es tan bueno.
Sigue Mateo a lo largo de su evangelio y llegamos al capítulo 3 intentando demostrar a sus destinatarios, los judíos, que Jesús no era un impostor. Y en el capítulo 3 llegamos al versículo 3 donde dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. La Biblia dice de que antes de que empezara el ministerio público del Señor Jesucristo, un poquito antes, vendría un profeta que lo conocemos con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista. El último libro en nuestra Biblia del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías, dice que antes de que viniera el Señor vendría el profeta Elías y predicaría la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: si queréis recibirlo, si os interesa la explicación que os voy a dar, Él es el Elías que había de venir. Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista nació milagrosamente, su madre Elizabeth era estéril, ¿se acuerdan? Su padre Zacarías era un sacerdote, y dice que mientras él ministraba, el Señor le profetizó de que su mujer quedaría embarazada, y Juan el Bautista era pariente de Cristo, porque Elizabeth y María eran parientes, una quedó embarazada antes que la otra, y Juan el Bautista se calcula que aproximadamente predicó 1 año, máximo 1 año y medio. Multitudes le siguieron. Estaba profetizado que este hombre predicaría el Evangelio y que haría una labor de preparación tremenda. Él fue el que dijo: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y los fariseos venían, al ver que era un hombre tan popular y con tantas multitudes y que la gente salía a bautizarse, le decían: pero ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Dice: no. Entonces, ¿quién eres tú? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Bueno, esa palabra profética también estaba escrita en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te das cuenta, un judío leyendo este evangelio difícilmente no es impactado, porque va dándose cuenta poco a poco, con las profecías que se van cumpliendo, cómo el Señor Jesucristo no era un mentiroso, sino que todo se cumplió de una forma literal, tal y como decía las Sagradas Escrituras. Entonces, si algún día tienes la oportunidad de darle testimonio a un judío, utiliza el Evangelio según San Mateo para demostrarle que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías que tenía que venir. ¿Por qué? Porque ya, no sé cuántas llevamos ya, pero tenía que cumplir un montón de profecías, un total de 300. Tranquilos que no vamos a hablar de las 300 en esta noche, ¿eh? Yo sé que no nos daría el tiempo, pero sí quiero leer una más. En el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, apunte, a partir del versículo 11 voy a estar leyendo algo muy interesante. Dice, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, ¿no le llama la atención dónde pusieron preso en la cárcel a Herodes? ¿Dónde metió preso Herodes a Juan el Bautista? En Jerusalén. Y entonces dice el versículo, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, se fue a Galilea. ¿Galilea dónde está? En el norte, a muchos kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué no fue a visitarlo a la cárcel? No fue nunca a visitar a su amigo, a su pariente, a la cárcel. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras Juan el Bautista? Has hecho una publicidad y un ministerio de preparación del Señor espectacular, te meten en la cárcel y oyes que el Señor Jesucristo, en vez de venir a visitarte, coge y se manda a mudar a la otra punta del país. Le entró una depresión a Juan el Bautista, ¿sí o no? ¿Se deprimió? ¿Se entristeció? Ya no tenía nadie que le escuchara, estaba preso en la cárcel. Jesús no lo va a visitar y entonces tenía 2 discípulos, 2 amigos allí y les dice, os voy a pedir un favor y preguntarle si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó?
Pues lo que nos hubiera pasado a nosotros igual. Porque a veces hay gente que se va de la iglesia porque el pastor no te saludó. Imagínate si estás en la cárcel y no te va a ver ningún hermano. Tú coges una depresión que te mueres, ¿no? Yo estoy en la cárcel. Les he pastoreado a ustedes 20 años. Y nadie me viene a visitar, nadie me llama, nadie me escribe. ¿No sería lo más lógico que me entristeciera? Digo yo, ¿no? Bueno, ustedes yo sé que están en otro nivel espiritual. Dicen, a mí no me importa que no me visite nadie, Entonces, estos dos llegan al Señor y dicen, mira, venimos de parte de Juan el Bautista. ¿Sí? Ay, ¿qué te dice? Mira, nos manda y nos dice que si tú eres el verdadero Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que los paralíticos están caminando, que los muertos son resucitados, que a los pobres se les está predicando el Evangelio. Ah, y díganle también de paso, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y nunca fue a visitarlo. Y Juan el Bautista murió decapitado en la cárcel, pero con una sonrisa así, de oreja a oreja, porque murió por el Señor. ¿Qué te parece? Así que dice la Biblia que Él se va a Galilea, y uno dice, ¿y por qué se va el Señor a Galilea? Así como su padre, cuando él era un bebé, se va a Egipto, y ahora uno sabe por qué se fue a Egipto, porque estaba profetizado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se va a Galilea? Bueno, aquí lo dice. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Es decir, Jesús nació en Belén de Judea, pero no se crió en Belén de Judea. Tuvo 2 años en Egipto, a los 2 años vino, sus padres se fueron a vivir a Nazaret, por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero cuando va a empezar su ministerio se va a Galilea, que pertenecía a aquella región, a las tribus de Zabulón y a la tribu de Neftalí, y concretamente se va a vivir a una pequeña ciudad que existe hoy en día, que hemos ido muchas veces a visitarla, que se llama Capernaum, que es una palabra compuesta, Cafer o Kefar Naún. Kefar significa en hebreo pueblo, y Naún es el nombre del profeta, es la ciudad del profeta Naún. Es una ciudad pequeñita, construida con piedra negra, piedra volcánica, porque es una zona de origen volcánico que está al lado del mar de Galilea, y allí se va a vivir el Señor. Y allí está en Galilea de los gentiles, allí donde estaban los rebeldes, los celotes, allí donde estaban las personas que no querían saber nada de la hipocresía religiosa de Jerusalén, allí donde para los judíos estaba lo peor, allí lo peor, los galileos, eso es de lo peor. Por eso cuando un discípulo le dice a un amigo, hemos encontrado al Mesías, y le dice, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Y mira lo que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo sabía el profeta Isaías, capítulo 9? ¿Cómo sabía? Pregunto. El profeta Isaías, ya que él nunca conoció al Mesías, no lo vio físicamente, personalmente, ¿cómo podía saber el profeta Isaías que a la edad de 30 años el Mesías de Nazaret decide irse a vivir al norte del país, concretamente a una ciudad llamada Capernaum? No lo sabía, evidentemente, pero el Espíritu Santo se lo reveló, porque lo que no sabe el hombre, Dios lo sabe. Y entonces en el capítulo 9 de Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Claro, ¿cómo no va a ver la luz si llegó el que dijo, yo soy la luz del mundo? Y los milagros, por cierto, que hizo el Señor Jesucristo en Capernaum fueron espectaculares, Bueno, hizo milagros tan grandes que un día el Señor Jesucristo dijo, si los milagros que yo he hecho aquí, delante de todos ustedes en Capernaum, los hubiera hecho en el extranjero, en Tiro y en Sidón, esa gente hace años que se hubieran arrepentido. Porque la ciudad de Capernaum tuvo el privilegio de tener al Señor Jesucristo entre ellos años. Y allí vivía Pedro. Y dice, tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no sé si hay algún versículo más. Bueno, ese era el texto. Es decir,
Todo lo que ocurrió en la vida de Cristo, su nacimiento, su nombre, sus padres, su muerte, su resurrección, su ascensión, absolutamente todo, hermano, todo estaba escrito. En nuestra vida no hay nada escrito. No hay nada escrito previamente sobre nosotros que tengamos que cumplirlo. Pero sobre la vida de Cristo todo estaba escrito. Él no se podía salir del guión. Tú puedes vivir en Santa Cruz, en Tacoronte, en La Orotava, en el sur, en el norte, donde quieras. Pero Jesús no podía vivir en cualquier parte. Jesús no podía decir ni una sola palabra por su propia cuenta. Nosotros sí, decimos muchas veces palabras que no sé ni para qué las decimos. Conversaciones que no sirven para nada, pero que las tenemos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo llegó a decir, lo que yo hago, las obras, los milagros que hago, no los hago porque quiero hacerlo, sino porque mi Padre me dice, hoy tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Y las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me dice que hable. Y por eso había momentos que Cristo no hablaba, porque el Padre no decía, ahora di esto. Una vida de obediencia impresionante. Imagínate que a ti y a mí la Biblia nos prohibiera vivir en cualquier parte. Es decir, que nos dijera la Biblia, tú tienes que vivir en este sitio, de ahí no te puedes mover. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si la Biblia nos prohibiera vivir en otro sitio? Mantener ciertas y determinadas conversaciones o amistades. Si la Biblia nos dijera absolutamente todo, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que sentarme, cómo tengo que caminar, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, sería una vida, ¿verdad? Durísima, durísima. Pero sin embargo el Señor Jesucristo sabía perfectamente que su vida, desde antes de la fundación del mundo, estaba diseñada y todo en un esquema perfecto, y Él no se salió del renglón del guión jamás, jamás. Porque Él dice que su voluntad era hacer la voluntad, o su objetivo era hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos elegir nuestro lugar de nacimiento, no podemos elegir a nuestros padres, no podemos elegir el lugar donde morimos, ni cómo vamos a morir. Pero el Señor Jesucristo, todo estaba diseñado por el Padre. Dónde ibas a nacer, cuándo ibas a morir y cómo ibas a morir. ¿Dónde vas a resucitar? ¿Qué te va a pasar con tus amigos? ¿Qué te va a pasar con este? ¿Qué te va a pasar con el otro? Era una vida de un sometimiento a la voluntad de Dios total y absoluta. Y en cierto sentido, nuestra vida debería ser igual, ¿o no? Entonces, ¿por qué no lo es? ¿Por qué tomamos tantas decisiones a veces sin consultar con el Señor? ¿Por qué decidimos, ahora voy aquí, voy allá, ahora salgo con este, ahora no salgo con este, ahora salgo con esta, ahora la dejo, ahora me junto con este, ahora dejo al otro, ahora voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, ahora leo la Biblia, ahora no la leo, ahora quiero servir al Señor, ahora no quiero saber nada de la iglesia, ahora déjeme en paz, déjeme tranquilo, ahora... ¿Por qué nuestra vida a veces tan desordenada? Todo vale, parece que no pasa nada. Bueno, como eso de la gracia y de la misericordia de Dios y el amor de Dios, parece que no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién te dijo a ti que no pasa nada? ¿No creen ustedes que tú y yo, pregunto, algún día tendremos que rendirle cuentas a alguien? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes realmente en eso que la Biblia llama el juicio final? ¿Ustedes creen en eso? Yo también. Y no dice la Biblia que por toda palabra, por toda acción, por todo lo que hicimos o teníamos que haber hecho y no hicimos, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, ¿sí o no? Si creyéramos en eso de verdad, porque es muy fácil decir sí, pero eso llevarlo a la práctica cuesta mucho. Si realmente tuviéramos claro que dentro de una hora nos vamos a presentar delante del juez justo de toda la tierra, a rendirle cuentas por todo el dinero, ¿qué hemos hecho con todo el dinero que pasó por nuestras manos? ¿Qué hemos hecho con nuestros dones y talentos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho de nuestro matrimonio? ¿Qué hemos hecho de nuestra viudez o soledad o de nuestra edad, de nuestros recursos? Si tuviéramos claro todo eso, nuestra vida sería completamente diferente. Pero lamentablemente muchas veces seguimos siendo nosotros los dueños de nuestra vida. Sí, seguimos siendo los dueños de nuestra vida. Todavía tenemos esa tendencia a gobernarnos a nosotros mismos. Todavía tenemos esa inclinación de la carne. Todos, todos, yo también.
Tenemos todavía esa inclinación de la carne a creer que nuestros planes, mis metas, lo que yo quiero, pues es mejor que a veces que lo que Dios quiere para mi vida. Y vamos a parar hoy aquí, pero les puedo asegurar que en cada capítulo prácticamente, en cada capítulo del Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas y de Juan y de todos los libros del Nuevo Testamento, encontramos palabras proféticas que se cumplieron en la vida de Cristo. Solamente por ponerte un pequeño detalle, hasta su ropa. ¿Sabes que hay hermanos o hermanas que el que te toque en la ropa significa Tercera Guerra Mundial? ¿No? Mi ropa, mi armario, mis cosas. Sin embargo, a Cristo lo crucificaron, no sé si lo sabían, totalmente desnudo. Pero es que eso no se ve en los cuadros, sí, pero es que los cuadros son los cuadros, pero la vida real es otra. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras, como a José lo llevaron desnudo a Egipto. No había ropa interior en aquellos tiempos. No había intimissimi, ni boxer, ni nada de eso. Te ponías la túnica encima y te la quitaban y estaba como tu madre te trajo al mundo. Y a Jesús le quitaron las vestiduras. Ahora, qué vergüenza que nos crucificaran aquí en el centro de la ciudad totalmente desnudos. ¿Te imaginas? Era terrible, terrible. Ni siquiera su ropa era de él, se la quitaron. Ni siquiera su propia ropa era de él. Y nosotros a veces preocupados por los zapatos, por la camisa, ¿qué me pongo? Ay, que no quiero repetir de vestido, de pantalón. ¿Cuánta vanidad todavía queda en nuestro cuerpo, hermanos? De verdad, ¿eh? ¿Cuánta vanidad todavía? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuántas cosas que realmente no tienen ninguna importancia? Pero sin embargo que para nosotros es, madre mía, lo máximo. Mi guitarra, mi piano, mi coche, mi moto, mi bicicleta, mis zapatos, mis tenis, mi ordenador. Y vivimos una vida como tan agarrado a cosas cuando yo veo que Cristo lo único que quería en esta vida era que se cumpliera la palabra. Él llegó a decir en el último momento de su vida o en los últimos momentos de su vida que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no he llegado a ese punto en mi vida, yo no sé ustedes, que no se haga mi voluntad, pero sí que siempre tenemos una voluntad nosotros, ¿sí o no? Siempre hay una voluntad latente, pero Jesús llegó a decir, no se haga mi voluntad, pero cuidado que el decir no se haga mi voluntad significaba aceptar la voluntad de otro, y en este caso la del Padre, y la del Padre era la muerte. Es decir, una cosa es que no haga mi voluntad para no ofender al Señor y otra cosa es que acepte tu voluntad que encima va en contra de la mía porque es que me maten. Pues hasta ese punto estuvo dispuesto el Señor. Y cuando, por ejemplo, le dice a Judas, que ya lo veremos en su momento, cómo también estaba profetizado que Judas lo negara. El hombre de mi confianza levantó contra mí su calcañar, dice uno de los salmos, ¿verdad? Le dice, Judas, vamos, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y sabía que le iba a traicionar, sabía que le iba a vender. Y le mete prisa al traidor como diciendo, venga, sí, pero si yo sé por dónde van los tiros, Judas, si yo sé que no eres trigo limpio, si yo sé que tienes carita de niño bueno, pero que eres un demonio, venga, date prisa, corre, vete a venderme, vete a traicionarme, vete a coger el dinero, que es lo que siempre te ha gustado, metiéndole prisa para que la palabra se cumpla. Es increíble, es que son cosas de la vida del Señor Jesucristo que uno va descubriendo y una de las cosas que estudiaba hoy, y termino, en un libro que me regalaron en Israel, muy interesante, acerca de la figura del Mesías, todo el Sermón del Monte, eso sí que lo descubrí hoy, en mi vida no sabía eso, vaya, lo descubrí hoy. Todo el Sermón del Monte, que es extraordinario, Mateo 5, 6 y 7 de Mateo, que la constitución del reino de los cielos, todos y casi todos los versículos están basados en un versículo del Antiguo Testamento. Bienaventuranza por bienaventuranza coincide con un versículo de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, de Oseas, de Habacuc. Y yo digo, hasta las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo tenían fundamento bíblico. Y uno dice, Señor, qué vida de sacrificio, de rendición. Y yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto deseo de cumplir la palabra? Pues porque Él nos amaba y era la única posibilidad y la única manera de que nosotros pudiéramos formar parte de su familia.
Pero yo pregunto, así como en nuestras familias, me imagino que en todas o en algunas más que otras, siempre hay la oveja negra, ¿no? No hay siempre en las familias un primo, un tío, un abuelo, un sobrino que dice, madre mía, ¿no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? Nosotros somos la familia del Señor, ¿sí o no? ¿Estará el Señor orgulloso de su familia? ¿Somos una familia que lo deja en buen lugar? ¿Somos una familia que lo representa dignamente? ¿O somos una familia que deja mucho que desear? Vamos a preguntarnos esas cositas. Y vamos a seguir analizando cada jueves, a la luz de las Sagradas Escrituras, palabras proféticas que se hablaron acerca de Él, que Él las conocía perfectamente, todas de memoria, y cómo Él se esforzó en que no quedara nada por cumplirse, sino que todo fuera matemáticamente perfecto en su vida. El que hoy en día duda de la credibilidad de su mesianismo es que está ciego o es un soberbio. Es totalmente imposible ir de una forma abierta a las Sagradas Escrituras, seas creyente o no, comenzar a analizar de una forma objetiva la palabra de Dios. Cualquier persona con dos dedos de frente llega a la conclusión de que Jesús no era normal, de que era el Mesías o era un impostor. Gracias al Señor nosotros lo hemos aceptado como el verdadero Mesías en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Quiero que le des muchas gracias al Señor. Repasa esos apuntes que has tomado nota en esta tarde. No los pierdas. Mete ese folio en el interior de tu Biblia. Repásalo. Si tienes que volver a escuchar este mensaje, puedes volver a hacerlo. Queda grabado en internet. En nuestro canal de YouTube lo puedes volver a ver. Y cada semana te voy a ir dando versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que te des cuenta de que estás en el verdadero, de que Jesús no era un impostor, ni un mentiroso, ni un falsificador, ni un manipulador, sino era el verdadero Mesías. Y gloria a Dios que le has conocido. Y te damos gracias porque la verdad llegó a nuestra vida. Y las escamas, la ignorancia de nuestros ojos cayó. Y hoy en día podemos ser libres porque la verdad nos ha hecho libres. Gracias porque tú eres el verdadero, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el verdadero Mesías. Y nosotros hemos creído que tú eres el autor de la vida, aleluya. Y a ti te rendimos una vez más nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada ni nadie que pueda ocupar tu lugar. No hay ningún discípulo, no hay ninguna persona, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Señor, que se pueda comparar a ti, porque tú eres el Redentor del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, aleluya. Y no hay otro nombre dado a los hombres más que solamente el nombre de Jesús. Y queremos ser poderosos en las Escrituras como lo era Apolos, aquel compañero de Pablo que dice que era poderoso en las Escrituras y ferviente en espíritu. Queremos ser poderosos en tu palabra, Señor, y poder, Señor, conocer la palabra desde adentro y llegar a la conclusión de que verdaderamente tú eres el Mesías, aleluya. Tú eres el Hijo del Dios viviente, como te dijo Pedro en Filipo. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Guarda nuestra alma, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, para que podamos siempre obedecerte y agradarte y que tú sigas formándote en nosotros, Señor. Sigue formando tu imagen en nosotros. Te doy gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Leía esta semana, me han oído una oración que lo he mencionado, leía esta semana en la carta de Pablo a los Gálatas, dice: hermanos, tengo dolor de parto por vosotros. De Samuel, primer libro de Samuel. Algunos dirán, bueno, ¿por qué en la Biblia hay primera y segunda de Samuel? ¿Por qué no es Samuel?
¿Por qué no es Primera de Crónicas y ya está? Porque hay Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, vamos a ver. El tema es que nosotros hoy en día tenemos libros. Y en este libro tenemos 66 libros, dicho sea de paso, pero en aquellos tiempos eran pergaminos, eran rollos, parecidos a los que yo traje de Israel, que tenemos por allí. Entonces los rollos pesan mucho por su contenido, y entonces lo que hacían muchas veces es que ponían varios pergaminos, ¿vale? Porque hay momentos que hay que levantarlos en alto, y por eso un pergamino que contuviera todo el rollo de un libro extenso de la Biblia, pues prácticamente sería imposible levantarlo, ¿no? Por eso muchas veces incluso el libro de los Salmos no es un libro de los Salmos, son 5 libros, que todos se llaman Salmos, los Teilín, pero son 5 libros, porque son muy extensos, ¿se da cuenta? Y nosotros estamos en la primera parte de este pergamino, en Primera de Samuel, y la semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel se empeñó, y no paró hasta conseguirlo, en tener un rey. Y el título del mensaje de hoy es Saúl, un sueño roto. ¿Lo puede decir conmigo? Saúl, un sueño roto. Quiero que cierres tus ojos un momento, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde la palabra que voy a compartir con ustedes sea de bendición para todos. Y bueno, me decían hace un rato que hay gente que está viendo el culto, por supuesto en directo, y también Elena, a la cual le mandamos un saludo, que está viendo el culto, con Miriam, con Armandito y seguramente con más gente también. Les mandamos un saludo. Y te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das ahora de abrir tu palabra y estudiarla. Y pedimos, como hemos cantado, que abras nuestros ojos para que podamos descubrir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy, Señor. Quita todo estorbo, quita todo impedimento y que podamos disfrutar de esta exposición de tu palabra y que salgamos de aquí fortalecidos, renovados en la fe, y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo va a hablar hoy a nuestras vidas y pedimos que estemos atentos a lo que tú nos quieras compartir. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a estar leyendo unos versículos de este hermoso capítulo. Repito, Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a arrancar a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Tome nota y fíjese en los detalles y en los datos que vamos a encontrar en la lectura. Había reinado Saúl ya 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me
desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Vamos a parar ahí la lectura, después seguramente leeremos otros textos. En la vida hay leyes que tienen que ver con la física, con la química, con un montón de apartados diferentes de la vida. Y en el mundo espiritual, en el reino espiritual también hay leyes, y tienes que conocerlas, las leyes del reino. Una de las leyes del reino de Dios es que lo que siembras recoges. Esa es una ley incuestionable. Otra ley del reino dice que lo que siembras es lo que cosechas, y cuanto más siembres, más vas a cosechar. Pues hay una ley en el reino que tiene que ver con la bendición y al mismo tiempo con el pecado. ¿Qué viene detrás de una bendición? Otra bendición. Así que cuando tú estás siendo bendecido, prepárate porque vienen más bendiciones todavía a tu vida. Es una ley del reino, es algo incuestionable, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero por otra parte, detrás de un pecado viene otro. Cuando abres la puerta a un pecado, aunque sea desde tu punto de vista pequeño o insignificante, vendrá otro mayor y otro y otro y otro, y al final te terminarás convirtiendo en un esclavo. Desde que hemos empezado a hablar de Primera de Samuel, ustedes han podido comprobar de que el pueblo no levanta cabeza, ni con Samuel ni después con el rey. Porque el problema no estaba en Samuel, el problema estaba en el pueblo. Y el pueblo, utilizando la excusa de que los jueces, es decir, los dos hijos de Samuel, que vivían en Beersheba, en el sur de Israel, que había puesto su padre para que le ayudaran en las labores del ministerio, pues con la excusa de que estaban dando un mal ejemplo y eran un mal testimonio, y además Samuel había envejecido prematuramente, pues van y le presionan y casi le fuerzan a que sí o sí tiene que nombrar a un rey. Pero como vimos la semana pasada, el objetivo no era cumplir con esa parte del libro de Deuteronomio, que decía y dice claramente que algún día Dios pondría un rey en Israel. Por supuesto, era solamente cuestión de tiempo, era solamente cuestión de esperar y que Dios señalara y que Dios indicara quién era y quién no era. Pero ellos se adelantaron, ellos vinieron ya con una idea preconcebida y le dicen a Samuel, independientemente de los argumentos que les acabo de mencionar, dice, es que nosotros queremos ser como los demás. Esa era la razón principal. No es que quieran cumplir con la parte de la Biblia que dice que ustedes tienen que tener algún día un rey, etcétera, sino que queremos ser como los demás. Y cuando uno quiere ser como los demás, porque no tiene su identidad como creyente clara, ese deseo de querer ser como los demás, tarde o temprano te pasa una factura muy elevada. Saúl empezó aparentemente muy bien, no desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista del pueblo. Total, ya salimos con la nuestra. Es como el niño que se encapricha con algo y se lo das y ya se tranquiliza. Ya tenían su rey. Pero Saúl, con el paso del tiempo, fue revelando realmente lo que él era. Fíjate, yo estaba pensando y en esto, lo misericordioso, lo paciente que es el Señor, llegó a hartarse de Saúl para cansar a Dios. ¿Cómo tenía que ser este personaje? Porque yo les puedo cansar a ustedes me pueden cansar a mí, pero que Dios se canse y que llega al punto de decirle a Samuel, no ores más por él. ¿Habéis leído ese versículo? Pues Señor, si tú nos mandas a orar los unos por los otros, pues yo te digo que por este no ores más. No hay nada que hacer. Es un desobediente, es un rebelde. No ores más por él, porque si oras, no te voy a oír. Eso se lo decía el Señor a Samuel. Lo harto que tenía que estar el Señor de Saúl.
Claro, uno siempre tiene la cosita de decir, ay, qué pena, Saúl. No, no, ni pena ni nada. Cuando Dios dice, lo he desechado, es porque sabía perfectamente que con Saúl no se podía trabajar. Claro, aparentemente un hombre tan imponente, su estatura, etcétera, pero no era un hombre que se podía trabajar con él, no era un hombre con el cual Dios podía verdaderamente contar, porque siempre fue un desobediente, antes, durante y después. Y Saúl se terminó convirtiendo en una pesadilla, porque lo que empieza mal, termina peor. Y se convirtió en una persona que lo único que trajo fue ruina, tristeza, una crisis económica a Israel sin precedentes, división, y hemos leído esta tarde que la gente, claro, iba a la guerra, los soldados iban con él porque, dicho sea de paso, no les quedaba otro remedio, pero ¿cómo iban? Temblando. Qué diferente, ¿no? Cuando lleguemos y hablemos de David, ¿cómo iba la gente con David? ¿No te has dado cuenta? Yo pensaba estos días, las listas enormes de nombres que se titula Los Valientes de David, ¿conocéis, no? Entonces, bueno, ¿y por qué los llama la Biblia valientes? Bueno, lee lo que hicieron, cosas impresionantes. Dice que una vez uno iba por el campo y vio, en pleno invierno, había nevado mucho, y vio un león dentro de un foso. Bueno, pues si está el león dentro del foso, déjalo ahí. Déjalo ahí. No, él se metió dentro del foso y lo mató para demostrarle a su rey que era valiente. Y otro se paró un día y él solo peleó contra cientos de enemigos por un pequeño terreno lleno de lentejas. Y otro día David dice, ay, cómo me gustaría beber de ese pozo de agua que está en Belén. ¿Quién me diera a mí un vasito de ese agua? Y se meten 3 de sus soldados en el cuartel de los filisteos que están armados hasta los dientes para traerle un vaso de agua. Sí, era gente que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero busca en la Biblia la lista de los valientes de Saúl. No la vas a encontrar. No había ni uno había. Preferían irse con David al desierto, a pasar durante un tiempo fatigas y calamidades, que estar con Saúl. Porque Saúl era un hombre inseguro, un hombre desobediente, un hombre que no tenía la gracia de Dios sobre su vida. Y eso es lo que él transmitía. Y la Biblia dice que le seguían con miedo, le seguían temblando. Aquel hombre al final se convirtió en un juguete roto. ¿Quieren rey? Toma rey. Tomen el rey que querían. Al final se arrepintieron toda la vida de haber nombrado a aquel hombre. ¿Y total para qué? Ay, cuando tú te metes en algo que no es de Dios, piénsatelo bien, ¿sabes? ¿Para qué te metes en rollos que no son de Dios? Al final, ¿para qué? ¿Para salir llorando, herido? Tal vez puedes perder dinero, tiempo y hasta la vida. Fíjate lo que te digo, hasta la vida. Fíjate lo loco que era este hombre sin el respaldo de Dios. Claro, cuando uno tiene el respaldo de Dios, te metes por la pared. No hay nada que te detenga. Pero cuando tú no tienes la bendición de Dios sobre tu vida, ándate con ojo, no te metas en camisas de 11 varas. Porque por eso yo leí esta tarde este capítulo, porque dice la Biblia que al principio, cuando van a la guerra y se cuentan los soldados que tiene uno y que tiene otro, en el versículo 2 dice que Saúl tenía 3,000 soldados. Escogió luego 3,000 hombres de Israel. Se llevó a 2,000 con él. Y a su hijo Jonatán le dice, tú llévate 1,000. Bueno, 3,000 hombres son un montón de gente, sí, pero espérate un momento. Vete al versículo 5 y dice, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y dice cuántos eran. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y a ti cómo se te ocurre ir con 3,000 personas a pelear contra los filisteos que vienen 30,000 en carros de combate? Miles de soldados y una multitud que no se puede contar. ¿No habéis leído la lectura, no habéis prestado atención a la lectura esta tarde? Dice que cuando un rey ve que le van a atacar, lo que tiene es que sentarse y ser honesto consigo mismo y decir, espérate un momento, vamos a ver, ¿cuántos somos? 10,000. Bien. ¿Cuántos soldados son los que nos vienen a atacar? 20,000. Bueno, pues hijo, tú verás lo que haces. Si tú crees que con 10,000 le puedes plantar cara a los que vienen contra ti con el doble, pues tú verás. Pero si no, llega a un acuerdo con él, ríndete, manda mensajeros para que no termines perdiendo tú y todos tus soldados la vida. Este no lo hace, este ni consulta. ¿Ustedes ven que consultó con el Señor?
Ustedes ven que dice, bueno, vamos a orar para ver si tengo que ir a la guerra o no. David cada vez que iba a la batalla siempre consultaba previamente con el Señor. Señor, ¿voy o me quedo? ¿Les ataco o me quedo en casa? Saúl nunca consultó con Dios. Y así le fue, y así terminó. Se lanza a la batalla con 3.000 soldados. Vienen miles de soldados contra él. Pero él no piensa en eso. Una desproporción tremenda. Aquí muestra que no tiene sabiduría, ni tiene la capacidad estratégica de organizar una batalla, porque es verdad que una vez 300 campesinos fueron a pelear contra una multitud de soldados, ¿se acuerdan cuando Gedeón? Pero el Señor le dijo que hiciera esa batalla. Y cuando el Señor te dice que hagas una batalla, aunque seas tú contra 1.000.000, no tengas miedo. Pero cuando tú te metes en negocios, cuando tú te metes en historias donde Dios no te ha dicho que te metas, ten mucho cuidado. Pero hay un problema peor todavía. No es que eran pocos en comparación con los muchos que le venían a atacar, sino que dice más adelante, mira por ejemplo lo que dice más adelante en el versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras de él temblando. Si no solamente eran pocos, sino que encima tenían miedo. Porque si somos pocos, pero estamos unidos y somos valientes, pues bueno, el Señor nos podrá utilizar de alguna manera. Pero si somos pocos y encima estamos muertos de miedo, pues ¿qué futuro tenemos? Ninguno. Pero fíjate que más adelante, si seguimos leyendo, dice que cuando él estaba esperando a Samuel que viniera para presentar el sacrificio y orar por él, versículo 8, espera 7 días, porque Samuel le dijo, espérame 7 días, pero él veía que el pueblo se le iba, presenta el sacrificio, y más adelante, cuando Samuel dice, bueno, ¿cuántos han quedado en este tiempo de espera? La Biblia nos enseña que le quedaron 600 hombres, versículo 15. Levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa y Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, 600 hombres. 2.400 soldados se mandaron a mudar. Si con 3.000 no podías, ahora con 600, menos todavía. Cada vez tiene menos gente, cada vez tiene menos soldados, porque él no les infunde valentía. Es una temeridad seguir a este personaje. Es un disparate ponerse bajo la cobertura espiritual de este tipo. Es un loco. Es una persona que va a llevar al país a la ruina. Como hay algunos hoy en día políticos por el mundo que están llevando a sus países a la ruina. No solamente ellos se van, sino que están llevando a miles a la ruina. Pero es que hay algo peor todavía. Fíjate lo que dice, por ejemplo, más adelante, en el versículo 19, no lo habíamos leído, pero presta atención. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había ni un herrero en todo el país. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. Ay, amigo, interesante, ¿eh? Versículo 20. Por lo cual todos los de Israel que tenían que descender a los filisteos para poder afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o la hoz. Y el precio era de un pin, una locura, un disparate. Por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció, escucha, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Pocos, asustados, divididos y desarmados. Bueno, una de dos, o este hombre tiene una fe impresionante que le va a dar una lección al mundo de cómo se puede hacer una batalla solamente con el respaldo divino, o es un loco que no sabe dónde se ha metido. Lamentablemente es la segunda postura, la segunda opinión. Es una persona que no sabe dónde se está metiendo, es una persona que lo que va a traer es ruina. No te juntes con gente que no tiene la bendición de Dios. Escúchame bien lo que te digo, apúntame eso ahí. Hay gente que no tiene la bendición de Dios en su vida. Están llenos de deudas, de problemas, de enfermedades, de líos, de que si el marido, que si la mujer, que si me duele aquí. No te juntes con gente así, mija. Júntate con gente que te pueda bendecir,
¿Por qué la gente iba a donde estaba Cristo? Porque Cristo era una persona que sanaba a los enfermos, que echaba fuera a los endemoniados, una persona que transmitía esperanza. Pero ¿para qué te vas a juntar con una persona que está peor que tú? ¿Para qué te vas a juntar con un criticón, con un deprimido, con un amargado? ¿Para qué? Para que corras el peligro de que puedas terminar perdiendo lo poco o lo mucho que tú dices que tienes. Júntate con alguien que te pueda bendecir. No tiene el mundo un refrán que dice, y ustedes lo saben mejor que yo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Pues la Biblia dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cómo es tu vida? Pues claro, yo no fui a la iglesia porque me convenció a mí ningún pastor. Es que a mí no me interesaba nada de ustedes, ni Biblia, ni pastores, ni nada. A mí lo que me llamó la atención es que yo vi gente que entraba destrozada y salía bendecida. Pero claro, si usted me dice que es cristiano y su vida es un desastre, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Si usted está todo el día deprimido, amargado, con problemas, con follones, que la hija no sé qué, que el marido se le fue con otra, que me duele la espalda, que me duele no sé qué, digo, ¿y ese es tu Dios? ¿Eso es lo que te da a ti tu Dios? Pues quédate con tu Dios, hombre. Yo quiero ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y por eso me convertí a Cristo. Porque en Cristo esa es la vida que usted tiene que llevar. Y si no la estás llevando, tu vida algo le está pasando, mijo. Porque claro que uno puede tener problemas y luchas y dificultades. Usted ve, por ejemplo, la vida de David. Usted ve, por ejemplo, la vida de Pablo. Usted ve la vida de Job y dice, madre mía, es que tenían problemas. Pero espérate, no es lo mismo, no es lo mismo cuando uno está pasando por pruebas permitidas y enviadas por el Señor que pruebas que tú te has buscado y te has metido por tu mala cabeza. No me vengan a mí con rollo. Hay gente que le va mal en la vida, pero no porque Dios los esté probando, sino por la mala cabeza que tienes, por la vida que estás llevando de desorden y de pecado delante del Señor. Y entonces dice la Biblia que cuando el Señor manda pruebas, en la prueba hay gozo. Las pruebas que me manda el Señor. Leí esta semana una ilustración muy interesante. 2 personas llevaban un cajón muy pesado. Uno iba cantando y sonriendo, el otro quejándose y diciendo todo tipo de barbaridades. Una persona se les acerca y le dice, caramba, los dos estáis llevando la misma carga, el mismo peso, pero veo que usted va cantando y sonriendo y usted va todo el rato quejándose y lamentándose. ¿Por qué? El que reía y cantaba dice, porque lo que hay dentro son monedas de oro. Y son mías. Y cuanto más pesa, más dinero tengo. Y al otro le dice, ¿y usted? Dice, yo soy el criado de este señor. Nada de lo que llevo es mío. Por eso me lamento y me quejo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te manda una prueba, hay gozo en la prueba. Tengo aquí una pequeña lista de cosas que usted puede aprender en la prueba o tener en cuenta. Primero, Dios te va a ayudar. Cuando estés pasando una prueba, si Dios te la mandó, no por tu mala cabeza, cuidado. Si Dios te mandó una prueba, Dios te va a ayudar, te va a dar la fuerza, te va a ayudar para que te goces, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí o no? Lo dice Santiago, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El texto original dice pruebas de diversos colores. ¿Y qué tiene que ver esto con las pruebas, con los colores? Porque tiene que ver con las capas de las ovejas y de las cabras que se mataban en el templo. No todas eran blancas, no todas eran negras. Había algunas que tenían 2 o 3 colores, eran salpicadas. Y Santiago dice, así como en el templo se pueden presentar animales de diferentes capas, las pruebas de la vida no siempre vienen igual. Pueden venir de un lado, pueden venir de otro, pero cuando Dios las manda, Dios te da la ayuda y te da el gozo para que tú digas, gloria a Dios, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando. Como decía aquel hombre en la Biblia, ¿verdad? Este hombre se llamaba Job. La segunda cosa, cuando una prueba es de Dios, tú tienes paz. Yo te pregunto, ¿tú tienes paz? Porque la paz se contagia, ¿tú sabías eso? Tú acércate a una persona que está bien en Dios y aunque tú no le digas nada, te transmite algo tú. Tú acércate a una persona que está mal y dentro de ti dices, Dios mío, quítamela de en medio. Porque se transmite el mal rollo. Pero cuando una prueba es de Dios,
tienes paz en tu corazón. No entiendo nada, esa es una de las características de una prueba enviada por Dios. No entiendo nada, no sé por qué me está pasando esta hora, pero si mi Dios es tan bueno y creo que lo es y es justo conmigo, tengo una paz, aunque estoy en medio de un huracán que ni te imaginas tú. ¿No estaban aquellos dos en la cárcel cantando lleno de gozo y de paz? ¿Por qué? Porque era algo que el Señor había permitido. Pero cuando algo no te lo ha mandado Dios, sino que tú te has metido en follones por tu culpa y por tu mala cabeza, estás amargado, te estás todo el día quejando, le estás echando la culpa al diablo, a Dios, a la iglesia, al pastor, a los hermanos, al marido, a la esposa, a todo el mundo menos a ti. Una tercera cosa que aprendemos cuando estamos pasando por pruebas de Dios es que esas pruebas te acercan a Él. Dios no te manda una prueba para machacarte, para hundirte, sino para que te acerques más a Él. Ese es el objetivo final de la prueba, acercarte al Señor, conocerle, darte cuenta que si estoy enfermo, Él me puede sanar, porque si nunca estoy enfermo, ¿cómo sé que Dios sana a los enfermos? Yo estuve una vez enfermo y yo sé que Dios sana, porque yo estuve enfermo y Dios me sanó. ¿Cómo sé que Dios liberta? Porque yo cuando me convertí, fui a la iglesia primera vez, yo llevaba 4 demonios dentro de mí. Algunos dirán, yo no creo en eso, ahí me da igual lo que usted crea. Yo sé que yo tenía 4 demonios en mi vida y me atormentaron durante años y me tenían destruido. Pero yo sé que Dios salva. ¿Por qué? Porque a mí me salvó. Y yo sé que Dios sana porque a mí me sanó. Y yo sé que Dios liberta porque los demonios se me fueron de mi vida y nunca más volvieron. Entonces cuando Dios te manda una prueba es para enseñarte algo, para que te acerques a Él. Te va a fortalecer. Cuarta lección que aprendemos de las pruebas, te va a fortalecer. Vas a estar en la prueba y después de la prueba fortalecido en el Señor. Vas a estar mejor que antes. Y finalmente te va a enseñar cosas importantes, porque las cosas que se aprenden con lágrimas y sufriendo no se olvidan nunca en la vida, nunca en la vida. Lo que te hace llorar, lo que te hace reír te olvida, pero lo que te ha hecho sufrir y pasarlo mal, eso no se olvida nunca. Por eso estas cinco cosas, Dios no me ayuda, Dios me dará su paz, el Señor me acerca a Él, Él me fortalecerá y me enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no conozco, es la clave para saber si estoy metido en una prueba que Dios ha mandado a mi vida o yo me he metido en camisas de 11 varas. Por eso, hermanos queridos, este hombre Saúl fue una pérdida de tiempo. Quieren rey, toman rey. Pero ustedes que no han pedido, al final se van a terminar hartando de él. Y terminó la gente agobiada. Con Saúl, la gente terminó agobiada. La gente, dice la Biblia, que se iban a una cueva enorme que se llama la cueva de Adulán, entristecidos, endeudados, deprimidos. ¿Por qué? Porque allí había un joven pastor que no tenía nada que ofrecerles, pero estar al lado de David era una delicia. Se vivía y se estaba mucho mejor al lado de David en una cueva que en un palacio viviendo con el rey Saúl. ¿Qué te parece? ¿Sabes que su hijo Jonatán, llegó a decir que su padre era un problema nacional? Primera de Samuel 14:29. Dice así la palabra. Jonatán dijo, mi padre ha turbado el país. Mi padre es el que ha traído la ruina a este país. El propio hijo, no es un enemigo el que está hablando, es su propio hijo, el príncipe de Israel, Jonatán, reconoce que el país está tan mal, la gente está tan hundida por culpa de su propio padre. Ahora, lo que me llama la atención es que el rey que el Señor iba a poner, que era David, el que tenía que haber sido el primero y no el segundo, no era perfecto, ¿verdad? David no era una persona perfecta. ¿Hay alguna persona perfecta esta tarde aquí entre nosotros? Pues no. Hay 2 versículos en la Biblia que nos dice lo que sí es perfecto. Escucha este versículo, Salmo 19:7. Escucha bien. Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es perfecta, dígalo conmigo. La palabra de Dios es perfecta, no le falta nada, no hay que quitarle ni hay que añadirle. Es perfecta. La Biblia es perfecta. La mires como la mires. Es un libro perfecto. Por eso es el único libro que lo puedes estar leyendo 50 años todos los días y no te cansa y no te aburre. Cómprate un libro. Cuando se salieron los libros estos del Harry Potter, ¿os acordáis?
Toda la gente venga a leer los libros. ¿Quién lee los libros de Harry Potter hoy en día? Nadie. ¿Tú serías capaz de leerte 50 años seguidos todos los días el Quijote? ¿Quién se lee el tocho ese? Yo creo que ni Cervantes se lo leyó. Todos los libros aburren, toda la literatura es cansina. Termina diciendo, no, ya lo leí, ya lo sé. El famoso libro Los Miserables. ¿Acordáis? El Conde de Montecristo. Sí. Léetelo todos los días durante 50 años. ¿Quién se lee eso? La Biblia la puedes leer por la tarde, por la mañana, por la noche, todos los días de tu vida y siempre tiene algo nuevo. Estaba sacando cuentas el otro día. Yo salí de la escuela bíblica el 31 de mayo de 1981. ¿Cuántos años hace que estoy en el ministerio? 31 de mayo de 1981 me gradué. Estuve un año en la mili y quité ese año. ¿Cuánto he estado en el ministerio? 37 años predicando todas las semanas la palabra de Dios. ¿Y no te cansa? No, al contrario. Ahora es cuando recién estoy comenzando a descubrir cosas de la Biblia. Ahora es cuando estoy diciendo, madre mía, ahora estoy descubriendo esto y aquello. ¿Qué te parece? Claro, no voy a durar otros 37 años, yo creo, ¿no? Pero no aburre la Biblia, es perfecta. Y hay otra cosa que también es perfecta. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Sonia, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Pero David no era perfecto, pero era el hombre que Dios quería que fuera el rey de Israel. Tenía defectos, claro, por supuesto, pero Dios también iba a tratar con él. Y a través de él Dios iba a tratar con el pueblo. Pero es que David, a pesar de que tenía problemas como todos los seres humanos tenemos, era un hombre moldeable, era un hombre que se podía usar, era un hombre que estaba dispuesto a ser tratado, cambiado, moldeado, etcétera. Pero es que Saúl era imposible. Le decías una cosa y hacía todo lo contrario, y luego se justificaba, nunca pedía perdón, nunca reconocía que había pecado, incluso proyectaba, le echaba la culpa a los demás, diciendo, no, yo no soy, es que el pueblo, es que yo no fui, es que fue fulanito. ¿Cómo se puede trabajar con un hombre así? Por eso el Señor lo descartó, lo desechó. ¿Pero cuándo lo descartó? A los 20 años de estar como rey. No, que va, fíjate. Mira lo que dice, por ejemplo, estamos en 1 Samuel, ¿verdad? Seguimos en 1 Samuel, en el año segundo de su reinado, ¿sí? En el año segundo de su reinado, ustedes pueden leer todo el capítulo 13 de 1 Samuel, y la Biblia nos enseña que en el segundo año de su reinado, ya el Señor dijo, con este hombre no se puede trabajar. No hace falta mucho tiempo para descubrir una persona, ¿te das cuenta de eso? No hace falta mucho tiempo, y para Dios imagínate, ¿no? No hace falta mucho tiempo para darnos cuenta de que Saúl era un peligro como persona. Era una bomba de tiempo. Y al final, ¿sabes cómo terminó Saúl? Suicidándose. Se quitó la vida. A mí no me da ninguna pena que Saúl se haya quitado la vida. Tú te lo buscaste, allá tú. A mí lo que me da mucha pena es que gente inocente, como por ejemplo Jonatán, que era una buena persona, el día que mataron a su padre, también lo mataron a él. Pero días antes, si tú te das cuenta, había hecho un pacto con David, su íntimo amigo. Dice que salen al campo y Jonatán reconoce que él no va a ser el rey. Eso es un acto de humildad tremendo, ¿eh? Si mi padre es el rey, cuando él muera yo seré el siguiente rey. Pero él es honesto, él sabe que él no va a ser el rey de Israel, porque el que Dios ha escogido es a su íntimo amigo David. ¿Y qué es lo que hacen sus íntimos amigos en el campo? Pues dice la Biblia que Jonatán se quita su escudo, se quita su espada, se quita sus ropas reales de príncipe de Israel y se las da a su amigo David. Y David se quita sus ropas de pastor y viste Jonatán como un pastor y viste a David como un príncipe. Y dice que hicieron un pacto. Dice que cortaron, se cortaron y se unieron las sangres y se prometieron fidelidad hasta la muerte. Dice, yo sé que cuando tú seas rey, yo seré el segundo en el reino, yo seré tu mano derecha, ten misericordia de mi descendencia. Pero la Biblia nos enseña que Jonatán también murió. Y a David le dolió muchísimo en el alma, en el corazón, cuando su amigo Jonatán muere.
comienza a pegar gritos y a decir: Jonatán, Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mismas mujeres, ¿verdad? Y es una tragedia, ¿no? Pero David era un hombre de palabra. David había hecho un pacto con este amigo de él, al cual amaba. Y dice la Biblia que años más tarde, cuando él ya es rey de Israel, y él dice: oye, ¿hay algún superviviente? ¿Queda alguien con vida de la casa de Saúl o todos han muerto? Y le dicen: no, hay un tal Mefiboset que vive en Lo-Dabar. Lo en hebreo es no, Dabar es palabra. Un lugar donde no hay palabra, donde no hay futuro, donde no hay esperanza. Vive en Lo-Dabar. Y dice: llámenlo. Y cuando viene, no puede caminar porque dice que está lisiado de los pies porque cuando era niño cayó. Qué triste es cuando uno cae y después no sabe levantarse, ¿verdad? Porque hay algunos que se han caído y gloria a Dios se han levantado, pero hay otros que se han caído y todavía no han aprendido a levantarse. Pues en la vida la grandeza no está en la caída, sino cómo uno se levanta, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y seguramente Mefiboset venía asustado, muerto de miedo, porque pensaba que David pues iba a matarlo a él. Pero dice la Biblia que le dice: siéntate a la mesa y todos los días de tu vida comerás conmigo en la mesa, comerás como un rey. Yo cuidaré de ti y todas las tierras que eran de tu padre yo te las devolveré. Y le da un futuro y le da una esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Anda con sabios y sabio serás, dice Proverbios en la Biblia. Es decir, con Saúl, ¿qué había? Muerte, crisis, pobreza, miseria, un desastre. Sin embargo, con David había presente y había futuro. Y hoy en día es exactamente igual. Claro, los nombres han cambiado, los lugares han cambiado, pero dime, ¿cómo te va a ti la vida? Dime, ¿qué tienes hoy a ti que sea atractivo para nosotros? Dime, si tuvieras la oportunidad de subir aquí arriba y decir: bueno, yo tengo en mi vida esto y aquello, y es lo mejor que he encontrado. ¿Saben, hermanos? La cruda realidad es que la gente está tan vacía, pero tan vacía, que no tiene nada que ofrecer. Yo oigo las conversaciones de los que se juntan aquí en el bar. Tuvieron que volver a abrir este bar de aquí al lado el domingo porque los hombres no sabían lo que hacer un domingo a la tarde. ¡Qué tristeza no saber qué hacer! Tener que disfrazarme y hacer el idiota y tener que estar toda la santa noche sin dormir y llegar borracho vomitando por las calles para decir que me he divertido. Pero tengo que llegar a eso para poder decir: me va de miedo la vida. ¿Pero qué de miedo te va la vida? No tienes trabajo, no tienes ropa, no tienes nada. Estás totalmente hundido. Sin embargo, cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Señor te transforma. Lo primero que te cambia es tu lamento en baile, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor te libera de complejos, de ataduras, de miedos, de preocupaciones. Vives en paz, duermes en paz, compartes la paz del Señor. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, dice la Biblia. Todo te sienta bien. Hay que yo garbanzo no porque me sientan mal. Lechuga no. Cuando estás en Cristo todo te sienta bien, todo te gusta. ¿Sí o no? Todo te gusta. La noche me encanta, el día me encanta, el frío una pasada, el verano mejor todavía. Al monte, a la playa, con bicho, sin bicho. Te gozas de la vida. No tienes que tener 50 cosas para sentirte a gusto, sino que, como me ha pasado a mí, durmiendo en un coche con un polvorón, muchas veces viajando por la península, con un polvorón y sin un duro en el bolsillo, durmiendo en el coche con la nieve fuera de mi coche, el más feliz del mundo, porque estaba sirviendo al Señor. Pero sin embargo ves a gente que tiene y no tienen nada. Son tan pobres que lo único que tienen son cosas y dinero. Sin embargo, el creyente, el que ha nacido de nuevo, su vida es una aventura. No hay 2 días iguales, no hay aburrimiento. Yo no entiendo cómo hay gente que se aburre. Claro, por eso pecan tanto, porque como están aburridos tienen tiempo para pecar. Yo es que no tengo tiempo para pecar. No tengo tiempo para pecar. David, cuando tuvo tiempo para pecar, mira cómo pecó. Pero cuando tú estás ocupado en las cosas del Señor, cuando estás llevando un estudio de la palabra sistemático en tu vida, cuando estás metido en las cosas del Señor, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero tú tienes una bendición del Señor permanentemente de noche y de día. Qué tremendo cuando fui el año pasado a Galicia de vacaciones y me fui por un mercadillo donde había, un montón de hermanos que estaban allí buscándose la vida, vendiendo sus cosas, y me acercaba a un puesto y le preguntaba: ¿qué, hermano, cómo estás? Y me decía: aquí tirando. No sé lo que significa. Me iba a otro puesto: ¿qué, hermano, cómo estás? Fatal, está la cosa chuchada, está la cosa muy mal. Bueno,
Me iba a otro puesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Uy, tengo la artrosis, y tengo además un lumbago, una ciática. Buah, me iba a otro puesto y yo digo, pero estos son los cristianos. Estos son los hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Claro, después por la tarde yo fui al culto a predicarles a esos. Saqué la metralleta. Ay, amigo. Saqué la metralleta en el púlpito y lo hice un desastre allá adentro. Digo, si yo fuera mundano, si yo fuera uno del mundo, en vez de vuestro hermano en Cristo, yo no me convertía a vuestro Cristo, ni a vuestra religión, ni a vuestra Biblia en la vida, porque dais pena. Y después todos con el pescadito detrás del coche. El pescadito lo tienes que poner, es allí un tiburón lo que tienes que poner allí. Menos pegatinas, menos pescadito y más vida práctica, hermano. ¿Y saben lo que le pasó a Israel? Que por precipitarse cometieron equivocaciones terribles y al final las terminaron pagando muy dura, muy caramente. Y por eso yo te pregunto a ti esta tarde, los pasos que tú estás dando, ¿con quién consultas? No, yo con la almohada, sí, pues te va a responder la almohada, sí, te va a responder la almohada a ti. ¿Con quién consultas? ¿A quién le hablas? Señor, ¿qué hago? ¿Sigo con esto o lo corto ya? ¿Me voy o me quedo? Claro, si tú no consultas con nadie, mijo, después no te enfades con Dios, después no te enfades con la vida, después no te enfades con las circunstancias. Consulta con el Señor. David era un hombre de guerra, sabía que tenía una unción sobrenatural para ir a la guerra, pero nunca fue a la guerra, ahí a la aventura, sino que decía, Señor, ¿voy o no voy a la guerra? Consultar con el Señor. Saúl nunca lo hizo. Un día, leyendo, me viene a Samuel, fíjate tú, es que, mira, cuando uno está mal, todo lo que hace sale mal. Dice, hoy no va a comer nadie, no quiero que nadie, fíjate tú, en la guerra, trabajando, sudando, corriendo, jugándote la vida, que no coma nadie. Porque si alguien lo hace, la maldición de Dios cae sobre su vida. Claro, todo el mundo asustado, nadie comía. Claro, la gente no respondía, falta de energía, no comían. Es como esos que hoy en día están por ahí, no sé si hay alguna persona aquí en la iglesia. ¿Cómo está? Bien. No puede decir bien, ¿por qué? Porque como no come, está anoréxica perdida. Y se llama cristiano. Jonatán no había oído esto. Jonatán no lo había oído, su hijo. Pero su hijo se había ido él solito y mató a un montón de filisteos. Y la gente contenta. Y cuando viene Jonatán, dice que se mete en un bosque. Y claro, él tiene hambre. Y dice que había un río de miel en ese bosque. ¿Lo crees? Un río de miel. Corría así la miel por todo el bosque. La Biblia dice que Israel es tierra de leche y miel. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues Jonatán llegó, cogió miel, se mojó la boca, comió la miel y dice que se le aclaró la vista. Claro, tenía una fatiga el pobre y recobró fuerzas. Ay, amigo, cuando se entera el padre. ¿Quién ha quebrantado la orden de no comer? Y le dicen, tu hijo comió hoy algo de miel. Dice, pues aunque sea mi hijo, lo mato. Y le dice el pueblo, ¿y tú vas a matar al hombre que hoy nos ha salvado la vida y ha matado a más filisteos en un día que tú en toda tu vida? Ni se te ocurra ponerle un dedo a tu hijo encima. Era un loco. Los locos terminan volviendo loca a la gente. ¿Cómo está la gente en países donde hay un loco? Loco perdida. Están locos perdidos la gente. Están locos. ¿Por qué? Pues están bajo la cobertura de un loco. Y lo que hay que hacer es orar para que Dios se los lleve. Ay, hermano, yo oraba para que se convirtiera. Si no se han convertido no es porque no les hayan evangelizado, sino porque se resisten al evangelio. Y si no se convierten a las buenas, Señor, llévatelo. Y no es la primera vez que ocurre eso en la Biblia. Ay, si hubieran orado así en Cuba hace muchos años, no hubieran tenido 50 años al Barbas. Si estuvieran orando así en esta línea los cristianos en Venezuela, hace muchos años que este sinvergüenza ya se hubiera marchado y no tendría el pueblo muerto de hambre. Porque a esta gente se le ha evangelizado y a esta gente se le ha hablado del Señor y esta gente sabe quién es Cristo y sabe quiénes son los evangélicos y sabe lo que es una Biblia y saben todo, pero no quieren convertirse porque han endurecido sus corazones y el Señor dice en su palabra que cuando te hablan y tú te endureces, el Señor te cauteriza la conciencia para que ya, como Faraón, ya no tienes oportunidad ni para el arrepentimiento, amigo. Ese es lo peor que le puede pasar a una persona. Ya ni convertirte te vas a convertir. Y por eso cuando Saúl
se muere, cuando Saúl se quita la vida, el pueblo cobra aliento y dice, por fin se nos quitó este cáncer de encima. Y se acabó y empezó el pueblo una era, una etapa nueva de frescura, de alegría. Mira lo primero que hace David, trae el arca. ¿Tú crees que Saúl preguntó alguna vez dónde estaba el arca? A él no le importaba dónde estaba el arca del Señor. David le enseña al pueblo a danzar. Comienza a fabricar un montón de instrumentos musicales que no existían, pero oraba, Dios le daba sabiduría e inventó un montón de instrumentos musicales de cuerda, de viento, de percusión, que hasta el día de hoy se usan en Israel. La famosa arpa de David, por ejemplo. Un hombre que trajo alegría, trajo un renuevo. Y eso es lo que tenemos que buscar en el Señor. Yo he ido a muchas reuniones de pastores. Y claro, yo cuando llegaba a muchas de esas reuniones, yo oía hablar a los pastores y yo decía, Dios, pues me habré equivocado yo de profesión o de reunión. Porque empezaban, no, tenemos muchos problemas, muchas dificultades, que no sé qué, que la dureza, que las pruebas, que esto, que aquello y el otro. No, y yo decía, pues yo estoy disfrutando de la vida. Porque poder servir al Señor... Claro que hay luchas y dificultades, pero es que en esas luchas y dificultades yo veo la mano de Dios. Si no son pruebas que vienen para hundirte y para amargarte. Si tú eres un cristiano, dice la Biblia que el gozo del Señor es tu fortaleza, ¿sí o no? ¿Tenemos un mensaje que darle al mundo, sí o no? Pues hermanos, pues el mejor mensaje que podemos dar es con tu vida y con tu testimonio. Porque mira, una de las cosas importantes de un creyente es que no depende de nada. Ni de nadie. ¿Sabes lo bonito que es decir, yo me levanto por la mañana y no dependo de nada, ni de nadie, para funcionar, sino que soy libre? Claro, eso no significa de que después de la siesta te quieras echar el cortadito, ¿no? Ya eso es una costumbre que uno ya tiene como forma parte de la esencia de uno, ¿no? Pero si no hay cortadito no pasa nada. No pasa nada. Y puedes dormir en una cama con una almohada así, en el suelo, de pie, en un coche. ¿Por qué? Porque si el Señor está conmigo, yo cuando oro, yo siempre oro, todas las noches. No eso de 4 esquinitas, no, esa no, ya no la hago esa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y le digo al Señor, Señor, que cada hora que duerma valga por 2. Me levanto como una lechuga, fresco. ¿Qué tal has dormido? Yo de maravilla. No tengo problemas de insomnio ni de esas vainas, nada. Ahora tú imagínate que yo como cristiano, manías persecutorias, complejos, pastillas para comer, pastillas para no comer, pastillas para levantarme, pastillas para acostarme, pastillas para los nervios, pastillas para no tanto nervio, pastillas para... Dice, bueno, pero una pregunta, ¿tu Dios dónde está, mijo? ¿Dónde está tu Dios? Pues quiero decirles algo, que muchos cristianos viven así. Muchos cristianos viven así. Pero en Cristo una de las cosas más hermosas que hay es que usted puede ser libre, completamente libre. Y Saúl nunca fue un hombre libre. Saúl era un hombre que tenía un serio problema. Cuidado con esto que le voy a decir ahora. Era un acomplejado y era un celoso. Ay, mi madre. Cuando usted junta a un acomplejado con un celoso en una misma persona, eso es la Tercera Guerra Mundial. Era un acomplejado porque un día David se fue a la guerra, mató a un gigante, que tuvo el favor que hizo a nivel nacional David. Saúl muerto de miedo, pero David va y lo mata. Y las chicas, claro, tú sabes, la chica David, un guapetón, rubio, hermoso, acaba de matar a un gigante, trae un cabezón así en la mano, las chicas con David se volvieron locas. Y dijeron, Saúl hirió a 1000, pero David a los 10.000, como echándole piropos, ¿no? A David, ¿no? Y entonces el otro, Saúl, se puso celoso. Y le dice, nada más falta que le den el reino. Es decir, tú ni vas a la guerra porque eres un cobarde, y encima este muchacho se juega la vida, te salva la vida, le corta la cabeza al enemigo y encima te enfadas con él y lo critica. ¿Qué comenzó a hacer Saúl a partir de ese día?
a perseguir a David con la intención de matarlo. Un acomplejado, celoso. Y los celos son muy peligrosos porque te hacen ver cosas que no existen. ¿Usted sabía eso? Persona celosa te dice, ¿con quién hablabas? ¿Yo? Con nadie. ¿Cómo que no? Si yo te vi. ¿Qué me vas a ver si estaba todo el día metido en la habitación? No, pues yo te vi. ¿Y qué le dije? Bueno, eso es, mira, eso es horroroso. Eso es terrible, de verdad. Eso es para decir, Señor, o te lo llevas o te lo mando. De verdad, ¿eh? Terrible, terrible. ¿Tú te crees que un rey que tiene que matar a filisteos, que tiene que darle buena vida a la gente, que tiene que tener la frontera segura, que tiene muchas responsabilidades, todo su empeño durante años y años fue matar a David? Y luego era un falso, porque era un falso. Le dice un día a David, mira, yo quiero que tú seas familia mía, quiero que seas mi yerno. Y David le dice, ¿yo? Un don nadie, un desgraciado, un pastor de ovejas, que sea yo yerno del rey. No, por favor, eso es demasiado honor para mí. Pero yo quiero que seas mi yerno. Bueno, pero dime algo, es que yo no tengo nada para ofrecerle a la princesa de Israel. Que la princesa había que echarle de comer aparte también, ¿eh? Cuidado con las que se venden como princesas. Porque hay algunas que se venden como princesas que después son, vamos, madre mía, una piedra en el zapato era la princesa aquella. Dice, no, dime algo, es que yo no tengo una dote, no tengo recursos económicos. Le dice, mira, tráeme 100 prepucios de filisteos. También menuda petición le hace ¿no? Y David se va, pero dice, claro, si yo le pido a que me traiga 100 prepucios de filisteos, alguno lo va a matar, que es lo que yo quiero, que lo maten. Bueno, pues viene y le dice, toma, 200. Es que a mí me encanta David. Yo, la verdad, si yo pudiera volver en la máquina del tiempo, yo me hacía soldado de David, porque es que este tío, me encanta el David me encanta. Yo qué pena que no viví en una época que no viví en esa época. Todo tienes el amor, Dios te bendiga, hermano. A mí me hubiera gustado esa época de pim, pam, y me hubiera encantado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le da a la mujer. Y entonces David, que era un hombre de Dios, espontáneo, campechano, el hombre quería adorar y adoraba, y el hombre quería cantar, no tenía ese miedo al ridículo, porque no era un acomplejado como el suegro, sino una persona feliz de la vida, pues resulta que se pone a danzar por las calles de Israel, y claro, doña Mical, que era igual que el padre, porque la Biblia dice lo dice el mundo, de tal palo tal astilla, la Biblia dice tal la madre, tal la hija, ¿no? Pues se queda mirando por la ventana y dice, tu chiquita, bailando ahí. Y cuando llega por la noche a la casa, Mical está con los morros. Con los morros. Y David dice, ¿qué te pasa? ¿No te da vergüenza haber danzado por las calles ahí, todo el mundo mirándote por las calles? Y David le dice, vergüenza a mí, vergüenza te tiene que dar a ti. A mí no me da ninguna vergüenza adorar a mi Dios. Y si crees que he hecho el ridículo, más todavía lo voy a hacer. Y dice que a partir de ese día nunca más se acostó con ella y fue viuda hasta el día de su muerte. Fue viuda en vida, que ese es otro tipo de viudez que hay en la Biblia. Viuda en vida. Tu marido está vivo, pero tú vas a ser viuda, como si yo hubiera muerto para ti. Y ahí se quedó. ¿Y qué te parece, amigo?